Nos acompaña vía telefónica Fausto Pretelín, internacionalista. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días. hola, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es Gusto tu saludarte. lectura de todo este embrollo? Bueno, pues complicado, Pamela, ¿no? Mira, la diplomacia es una variable dinámica, no es una actividad o una decisión la que cambia todo. En realidad, esto, Pamela, viene desde el reconocimiento que hizo el gobierno de México sobre la reelección de Evo Morales, ¿no? Hace un par de meses. Y de ahí viene arrastrando todo, o sea, se va sumando todo. Es decir, cuando se dice que se le da el asilo político, bueno, en realidad está 3 semanas en México y se va. Es decir, no es una persona que buscaba asimilarse a nuestro país, quedarse algunos años, sino que de alguna forma quería de alguna manera sortear la crisis que él originó en su país, en Bolivia, por 2 aspectos. El primero de ellos fue que desatendió a la mayoría de los bolivianos que votó en 2016 para que no se volviera a presentar a las elecciones de 2019. Uh-huh. Y segundo elemento, como te dije hace unos momentos, pues fue el fraude electoral, ¿no? Es decir, ahí se conjugan distintas decisiones, distintas variables que da como resultado pues una crisis diplomática entre 2 gobiernos, no entre 2 países. No es una crisis social ni de odio, ni mucho menos entre 2 sociedades como la de Bolivia y la de México, sino una crisis que de alguna manera pone a Bolivia y a México en unas condiciones complicadas, porque Evo Morales, al salir de su país, detona una crisis muy fuerte en donde él pensaba que lo iban a aclamar y que querían que regresara a su país, pero en realidad pues las cosas ya cambiaron y hay un gobierno en transición. Llama la atención la reacción que tiene el gobierno español ante estos hechos, que no es similar a la que tuvo México. De hecho, la de México fue mucho más moderada, tomando en cuenta que la expulsión en México, o bueno, contra México, pues fue nada más y nada menos que la embajadora. Sí, así es, Pamela, porque por una sencilla razón, es decir, los funcionarios que están en este momento de Bolivia aquí en México, en la embajada, los diplomáticos, fueron nombrados por Evo Morales. En realidad no quieren tocarlos a ellos, es decir, el gobierno de México no los quiere expulsar porque de alguna manera estaría expulsando a gente de Evo Morales. Si ellos fueran, es decir, si hubiera diplomáticos nombrados por la nueva presidenta en transición, sí los hubieran expulsado. Esa fue la decisión que tomó allá en España, pero en España también la situación está tan calmada porque no ha explicado el gobierno de Pedro Sánchez qué hacían unos pistoleros afuera de la Embajada de México, y que también México no se ha quejado. Es decir, México tendría que poner una queja ante el gobierno de España por la presencia de pistoleros afuera de la Embajada. Hay las versiones de que querían entrar, ¿no? Y hay las versiones en las que no. Pero mientras haya un silencio profundo de nuestro gobierno, pues las conjeturas se activan y apuntan a qué estaban haciendo ellos, ¿no? Tomando en cuenta que definitivamente pues estamos ante 2 gobiernos, el interino de Bolivia y el de México, con ideologías distintas, con apoyos distintos, ¿qué tendría que hacer el gobierno mexicano hoy? Bueno, yo creo que la diplomacia precisamente sirve para enfriar los ánimos, para de alguna manera pues poner en una mesa a las 2 partes, a negociar, a hablar, a charlar, a ver lo que ha sucedido. El problema es que México no reconoce, a la actual presidenta. Bueno, y está en su derecho. El gobierno tiene la decisión y el poder para poder reconocer a los diferentes presidentes en el mundo. Pues el gobierno de México le ha dado tiempo, por ejemplo, a Nicolás Maduro, algo que en el gobierno pasado no ocurrió. Es una nueva dinámica. Sin embargo, mientras no haya un reconocimiento, difícilmente se da este tipo de aspectos políticos. Obviamente, de diálogo político, obviamente sí hay posibilidad, porque la diplomacia precisamente está para eso, para abrir algunos espacios de diálogo, y ojalá que ocurriera eso, porque en realidad pues, sería lamentable que se polarizara aún más. Yo no veo una salida hasta que haya elecciones en Bolivia, que de alguna manera también tendría que ya haber convocado la actual presidenta a las elecciones, porque pues lo mejor para Bolivia es que regrese a un estadio de normalidad democrática a través de una convocatoria de elecciones, ¿no? Ahora, sentarse a hablar, pues aquí la negociación sobre la mesa tendría que ver con que entreguen a las personas que se encuentran dentro de la embajada mexicana. ¿Qué le conviene a México? Ese es un punto importante. Yo creo que el tener ahí a 2, 3 figuras que el actual gobierno está de alguna manera señalando como personajes que cometieron delitos de sedición y de terrorismo, pues se complica aún más, ¿no? Precisamente hay más vigilancia fuera de la embajada
algo que México llevó a la Corte Internacional porque se siente asediado. Bueno, se siente asediado por lo que ocurrió, ¿no? También el viernes, en el sentido que estos personajes españoles pues estaban afuera ahí alborotando, y sobre todo para eso está de alguna manera la seguridad, es lo que dice el gobierno de Bolivia. El gobierno de México dice lo contrario, que sí se siente asediado a su embajada por la enorme cantidad de policías que ha llegado a haber, me parece que hasta 80, 90 policías. Ahora ha bajado considerablemente, pero pues es muy complicado tenerlos ahí adentro mientras sí haya unas órdenes de aprehensión. Lo que debe de considerar el gobierno de México es no borrar lo que ha sucedido en los últimos 3 meses, inclusive desde el 2016. Yo creo que es obligado que el gobierno de México haga ese tipo de análisis, porque simplemente quedaría la parte ideológica, ¿no? Es decir, no le hizo caso al tema del referéndum, en donde no quieren a Evo Morales, no le hizo caso al fraude electoral, que es muy importante, y fíjate qué tan importante es que el propio presidente de México, López Obrador, pues en los últimos 12 años se ha sentido de alguna manera vulnerado por el tema electoral. Bueno, él tendría que ser el principal personaje que estuviera muy atento a que no hubiera fraudes electorales y que no se reconocieran a presidentes que salgan de fraudes electorales en varias partes del mundo. Hablo particularmente de Bolivia, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué dice el derecho internacional sobre esta situación? Bueno, mira, toda lo que es la diplomacia, la Convención de Viena es de alguna forma como, si se permite la expresión, su constitución, ¿no? Es decir, hay lineamientos, hay normas, hay obligaciones que tienen los países y que de alguna manera han asimilado a través de la firma de esta convención. Y México está presente, y México debe de respetar, y Bolivia también debe de respetar. Es decir, la legación de México, es decir, su embajada es intocable, es territorio de México y no puede haber policías en el interior. Algo distinto puede ocurrir en el exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque es territorio de Bolivia. Y el derecho internacional, en particular sobre los personajes que tienen órdenes de aprehensión, pues son de alguna manera es muy claro, en el sentido de que se debe presentar a las autoridades. Creo que aquí se utiliza o se sobreutiliza el término de asilo. Y se convoca desde México y se apela a lo que sucedió con la Guerra Civil en España, que llegan muchos españoles a México, y sobre la dictadura de Pinochet, que también llegan muchos chilenos a México. Creo que es totalmente distinto lo que está ocurriendo en Bolivia, porque en Bolivia hemos visto con claridad, y sobre todo el dictamen de la OEA. Yo entiendo que a mucha gente no le cae muy bien la OEA, a mí particularmente su secretario general tampoco me cae nada bien, y ojalá que no se reelija, pero de alguna manera la OEA se conforma, el equipo que dictaminó o que hizo una autopsia sobre las elecciones allá presidenciales en Bolivia, fueron casi 100 personas de diferentes nacionalidades. No son mentirosos, en realidad encontraron algunas variables anómalas, ¿no? Como quema de urnas o robo de votos, que es muy desagradable y que de alguna manera tendría que hacerle caso México a este dictamen. Se lo hizo la Unión Europea, son 28 países, lo hace Estados Unidos, lo hacen muchas países de América Latina. Y en ese sentido creo que el derecho internacional es muy claro, en el sentido de que si hay personajes que tienen imputaciones muy de alto riesgo, ¿no? Como terrorismo, sedición, pues tienen que ser presentados ante la autoridad. Yo no sé en qué momento van a salir estos personajes de Bolivia, que fueron muy cercanos a Evo Morales de su gobierno, de la embajada, pero mientras estén en la embajada, el conflicto va a continuar. ¿Sigue siendo entonces esta actitud de nuestro país o es un espaldarazo a Evo Morales? Es un espaldarazo, sí, por supuesto, y creo que tendría que ser, en verdad, muy reflexivos, porque el propio Evo Morales fue muy grosero en México, diciendo que se sentía un poco encerrado, ¿no? Que no tenía la libertad para poder hacer sus actividades, cuando en realidad le dio el gobierno toda la posibilidad de entrevistarse con quien él quisiera, de salir a la calle, de ir a desayunar a un hotel ahí en la colonia Roma. Es decir, lo que Evo Morales hizo fue simplemente ganar tiempo, porque el presidente Macri todavía no dejaba el poder en Argentina. Él quería irse a Argentina desde el primer momento, desde el primer minuto, no quería venir a México, recibió la oferta de México. Esta es otra de las cosas que también llaman la atención, o sea, él no pidió el asilo, se lo ofrecieron, y aquí también el derecho internacional cambia todo, da un giro radical.
Y bueno, si se tiene simpatía por él, está en todo su derecho el gobierno de México, pero también tendría que evaluar qué tanto riesgo le está aportando o que le iba a aportar a nuestro país. Y en realidad es un elevado riesgo, ¿no? Por el perfil que tiene. En realidad, pues un personaje que sí gobernó cuidadosamente algunas variables económicas a principio de sus gobiernos, pero es un personaje que fue concentrando poder, le gustó mucho el poder y pues ha terminado de manera caricaturesca siendo un genial impostor, robándose las elecciones. Precisamente uno de los que está en la Embajada de México fue su ingeniero, el intelectual, ¿no? Del robo de las elecciones hace un par de años ahí en Bolivia. Entonces, no se puede andar con la vida ostentando el poder, ¿no? Que de alguna manera sí se ganó en las primeras elecciones, pero ya después ni los bolivianos lo querían en la presidencia. ¿Cómo juega hacia la opinión pública y si esto es importante o no, la posición en la que se encuentran las personas de Bolivia dentro de la Embajada de México? Es decir, no es lo mismo que estés en calidad de asilado o de refugiado dentro de una embajada que procesado por tu gobierno ya dentro de tu país. Sí, a ver, mira, yo creo que aquí habría que hacer el análisis de manera temporal, es decir, cuando entran los 9 o 10 bolivianos a la Embajada de México, ocurre en un momento de enorme dificultad política porque fue cuando Evo Morales renunció a la presidencia. Ahí en términos legales, de alguna manera tenían todo el derecho los bolivianos de pedir pues la asistencia de la Embajada de México y posteriormente el asilo. Pero el gobierno de México también tiene que analizar a profundidad a quién se le da el asilo y por qué se le da. Tuvo que haber investigado quiénes son los 9 personajes y particularmente 3 o 4 que son los exministros de Evo Morales y analizar qué sucedió en los últimos 2 meses con ellos, al menos, ¿no? Y a partir de ahí se le puede ya conceder el asilo o no, pero en realidad el gobierno de México sabía muy bien que no provenían de un... A ver, su necesidad de pedir asilo no era de alguna manera porque eran gente que estaba corriendo peligro su vida. Te pongo el ejemplo de la vicepresidenta de Evo Morales, que también, de alguna manera, de la presidenta del Senado, perdón, que de alguna manera también controla a Evo Morales, de alguna forma se mete a la embajada, pero, no se metió a la embajada, se escondió, pero un par de días después se presenta en el Senado allá en La Paz. Mi pregunta es, ¿qué cambió en 48 horas? En realidad, su vida corría el mismo riesgo, según ella, el día que renuncia Evo Morales a 72 horas después. La conclusión es que se presenta en el Senado porque no quería que la actual presidenta tomara posesión. Ya no le permitieron entrada, pero ella alegaba en un principio que se escondió porque su vida corría peligro. Eso es una sutil diferencia, Pamela, porque si bien es cierto, hubo muchas manifestaciones en contra de Evo Morales por el fraude electoral, creo que él tuvo que medir, ¿no?, el riesgo de sus decisiones, y cuando él toma la decisión de renunciar, evidentemente la situación se calmó por parte de la oposición, no por parte de los seguidores de él. En ese momento, los seguidores de Evo Morales fue cuando presionaron más, salieron a las calles a manifestar en contra de la oposición y a favor de Evo Morales. Ahí es la sutil diferencia, no sé si me he explicado bien, pero la frontera en temporal es muy clara cuando se pide el asilo. El asilo político sí es posible y yo insisto que de alguna manera el gobierno tuvo que haber analizado a profundidad a quienes estaba permitiendo la entrada a la embajada. No se puede permitir la entrada a la embajada a personas que participaron en un fraude electoral, desde mi punto de vista, y el derecho de alguna manera también de alguna manera va a activar esta decisión y se van a ir a tribunales y lo va a perder el gobierno de México. Así de plano, ¿cuánto tiempo llevan este tipo de juicios? Pues mira, el tema, por ejemplo, este tema de que México lleva a la Corte Internacional el asedio de la embajada va a llevar muchos meses seguramente, y lo va a perder porque en realidad tampoco es de que estuvieran intentando entrar a la embajada la seguridad de Bolivia. Ahí sí se hubiera vulnerado. El tema de lo que son las personas que están en el interior de la embajada, pues la OEA, por ejemplo, toda la parte legal
va a llevarse cierto tiempo para analizar todo lo que ha sucedido, lo que sucedió en los últimos 3 meses. Yo no sé la parte temporal cuánto lleva, pero va a llevar su tiempo, ¿no? En la fotografía más amplia, ¿cómo juegan el resto de los países de Latinoamérica y prácticamente el mundo en esto que parecieran dos visiones completamente distintas? Bueno, si te fijas, prácticamente lo que es Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, inclusive Uruguay ya, no se meten, es decir, están muy callados, de alguna forma lo prefieren ver a distancia, porque ellos de alguna manera también han participado o tienen a sus aliados ideológicos y de alguna forma ven a Evo Morales como un personaje pues enemigo, ¿no? Te hablo del presidente de Colombia, ¿no? Del presidente de Chile, del nuevo presidente de Uruguay posiblemente, que ha cambiado también de signo político, pero el presidente de Argentina, pues bueno, tiene mucho más afinidad, es ahora donde está Evo Morales en Argentina, y le da todo el espacio para poder hacer política. Pues la situación yo creo que regionalmente hablando es tensa y va a permanecer, ¿no? Fausto, pues estaremos al habla porque esto va para largo. Así es, Pamela, te mando un abrazo. Hasta pronto. Buen año. Muchas gracias. Igualmente.